¿Cómo están cada uno de ustedes? Ok, ya pues ahorita estamos continuando con nuestra serie que habíamos nosotros empezó hace 2 semanas, que se llamaba Viviendo el legado del Espíritu, que era la continuación del libro de los Hechos. Pero vivir el legado del Espíritu quiere decir, bueno, que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos relató muchas cosas y nos dio un legado para que nosotros, ¿qué?, fuéramos protagonistas, para que nosotros hiciéramos lo mismo que los apóstoles hicieron y que también fuéramos nosotros, ¿qué?, testigos de todo lo que Jesucristo hizo, de todo lo que Jesucristo continúa haciendo y todo lo que estamos viviendo alrededor de nuestra vida bajo la mano y la bendición de Dios. Entonces, el tema de hoy va a ser testigos sin fronteras, porque somos parte y somos testigos de lo que Jesucristo hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar y desarrollar, quiero decirles algo. Todos tienen sus boletines. Nosotros tenemos 3 años aquí en este lugar y todos los domingos se les ha dado su boletín. ¿Cuántos han leído los boletines? Bueno, los que han leído el boletín, ¿cuál es nuestra misión aquí en la iglesia? ¿Cuál es nuestra misión en la iglesia? ¿Cuál es nuestra visión en la iglesia? ¿Ha leído en verdad su boletín? Porque por 3 años nosotros hemos puesto en nuestra parte frontal cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión. Entonces vamos a leerla si usted nunca la ha leído. Nuestra misión: Tabor es una iglesia vibrante, inclusiva y llena de fe, colocada en la ciudad por Dios, que nos envía a ser discípulos a través del bautismo y la enseñanza. Esa es nuestra misión, lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra visión? La visión dice: el amor de Dios nos mueve a trabajar por la integridad y la sanación de los demás a través de relaciones personales significativas e inclusivas que influyen en la comunidad fuera de los muros de nuestra iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no solo vamos a ser hijos de Dios y creyentes aquí adentro del edificio, sino fuera de las paredes del edificio. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros nos vamos a dar amor entre nosotros mismos y nos vamos a saludar y abrazar entre nosotros mismos, sino que también afuera de las paredes de nuestra iglesia tenemos nosotros una visión de buscar a las personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación y llegar con ellos. ¿Para qué? Para ser parte de la visión de Dios. Si usted se pone a pensar y mira lo que estuvimos en la serie del libro de los Hechos, es exactamente lo que hicieron los discípulos. Ahora, nosotros en esta nueva serie que nosotros estamos viviendo el legado del Espíritu Santo, tenemos que participar, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar a todas aquellas personas que no conocen del amor de Dios, de aquellas personas que necesitan del perdón de Dios, porque nosotros, como leímos anteriormente en el video, nosotros somos perdonados ya por Dios. Escuchamos el mensaje. Dice en la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos más palabra de Dios, nuestra fe va creciendo más dentro de nosotros. Pero afuera de las paredes de nuestra iglesia, mucha gente no ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de perdón. Y nosotros tenemos un compromiso. Y por eso el tema de hoy se llama Testigos sin fronteras. Porque nosotros no tenemos fronteras para hacer eso. Nosotros vamos a ser esos testigos. Entonces vamos a leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 17 al 20, que fue leído en la primera lectura. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo
Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como que si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Qué bonita escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, que fue leído, y nos da a conocer y a saber que nosotros ya somos de Cristo, que Cristo perdonó nuestro pecado, nuestro pasado, porque todos sin excepción llegamos con cargas, llegamos con problemas, llenos de pecado, y venimos a presentarnos ante Dios. Recuérdense que, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso. Y dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Y todo eso fue heredado a toda la humanidad, incluso los niños. Mucha gente dice, es que los niños no tienen pecado. O un niño acaba de nacer, es un bebé que ha pecado. Existe un pecado, el pecado que nos heredó Adán y Eva. Entonces, ese pecado necesita ser perdonado por Jesús también. Cuando Jesús viene y se acercan unos niños hacia Él, le dicen que se meneen los niños y Él diga, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, no se los impidan. ¿Cómo los niños pueden venir a Jesucristo? ¿Cómo los niños pueden venir a ser parte de la iglesia, parte de Dios? Por medio del bautismo. Por eso que nosotros bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque existe el bautismo para reconciliarnos con Dios y recibir el don del Espíritu Santo y por ende el perdón de ese pecado que fue transferido por Adán y Eva. Pero nosotros seguimos creciendo, ¿verdad? Y en esa vida nosotros nos llenamos de rencores, nos llenamos de angustias, de problemas y nos alejamos de Dios. Hasta tal punto que llegamos tal vez a tocar fondo. Y es cuando venimos a Cristo otra vez. Perdóname, ayúdame. Y Jesucristo nos da la mano y nos vuelve a sacar. Nos perdona de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y es por eso que aquí el apóstol Pablo afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron porque Jesucristo hizo todas nuevas. ¿Cómo las hizo? Por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario a favor de todo el mundo. No solo de unos cuantos, de todo el mundo. Pero hay gente que no sabe de que Jesucristo hizo ya ese sacrificio por la humanidad. No se los han contado. No tienen idea de que ellos pueden ser perdonados. Y se levantan muros donde no podemos pasar. Pero gracias a Jesucristo somos libres y somos testigos sin fronteras. Nosotros vivimos en un mundo lleno de muros, de fronteras políticas, divisiones sociales, barreras culturales y hasta resentimientos personales. Nuestra cultura está llena de todo eso. Luego las fronteras en los países están cerradas. No podemos ir a otros países si no tenemos un pasaporte, una visa. Por ejemplo, en un aeropuerto internacional, nadie puede subir a un avión sin un pasaporte válido y una visa. No importa cuánto dinero tenga o cuán educado sea la persona. Si no hay una identidad reconocida, no puede cruzar la frontera. Así también en Cristo Jesús. Recibimos un pasaporte espiritual. Ya no somos nosotros el pasado, ni nos define nuestras faltas, ni nos define nuestro pecado, ni nuestra nacionalidad. Ahora somos
nueva criatura, tenemos una nueva identidad que Jesucristo nos ha dado como nueva creación. Entonces, nosotros ya no tenemos fronteras porque Dios no hizo fronteras. Ese pasaporte nos abre la puerta a vivir y a testificar sin problemas, sin fronteras, a cualquier parte del mundo y a cualquier ciudadano de todos los países. El apóstol Pablo nos recuerda: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque yo hago todas nuevas. El mensaje del evangelio no conoce límites, no tiene límites. En Cristo Jesús nosotros somos llamados a ser testigos en todo el mundo. ¿Se recuerdan la lectura de Mateo 28? Dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. ¿A dónde nos mandó Jesús? A todas las naciones. No tenemos fronteras para hablar de Jesucristo. No tenemos fronteras para decir aquí sí podemos hablar de Él y aquí no. Todo el mundo necesita escuchar el mensaje de salvación. Todo el mundo necesita saber que Jesucristo lo ha perdonado, que no es culpable, que su pasado ya terminó, porque en Cristo Jesús somos una nueva creación. Somos hijos de Dios y ya no nos define nuestro pasado, sino el futuro que tenemos al lado de Cristo Jesús. En una ocasión había un hombre llamado Nicodemo que se acercó a Jesús y dijo lo siguiente. El libro de Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles por lo que te digo, que es necesario que nazcas de nuevo. Este señor Nicodemo era maestro de la ley, era un fariseo, sabía las escrituras, pero todavía llega a escondidas de noche para que no lo vieran los demás, porque tenía temor, porque tenía una barrera, una frontera que no lo podía hacer que los demás lo vieran hablando con Jesús. Pero él tenía una duda y llega con Jesús, le llega a preguntar y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y a nosotros mismos nos es necesario nacer de nuevo. Tener una nueva identidad en Jesucristo. Y este hombre comienza a preguntarse: ¿pero cómo puedo ser yo, un hombre viejo, y entrar de nuevo otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y le dice: no te maravilles por lo que te digo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te es necesario nacer del Espíritu y del agua. ¿Qué le está hablando? Del bautismo. Bautízate y vas a nacer de nuevo. Vas a nacer del Espíritu y no de la carne, porque como carnales tenemos ya un nacimiento, pero necesitamos nacer del Espíritu Santo por medio del bautismo, y por eso mismo tenemos ese nuevo nacimiento. Tenemos que experimentar ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para saber que Jesucristo nos ha lavado del pecado, nos ha perdonado. El pecado nos encerraba en un mundo limitado por la culpa, por el egoísmo, por la muerte. El libro de la ley, o sea, todo el Antiguo Testamento, nos revela esas fronteras. Muestra que por nosotros mismos, nosotros no podemos cruzar hasta la vida eterna. Por nosotros mismos no podemos ser salvos. Por eso fue dada la ley a Moisés, los 10 mandamientos. Ningún hombre
pudo cumplir a cabalidad los 10 mandamientos, ni podrá. El único que pudo cumplir a cabalidad se llama Jesucristo. Jesucristo cumplió los 10 mandamientos y por eso necesitamos de Cristo, porque Él pudo hacerlo y Él nos regala ese perdón a través del sacrificio de la cruz. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser salvos, no podemos recibir el perdón, aunque usted sea bueno, aunque usted sea benéfico, que usted sea el que hace más buenas obras. No se puede. No se puede. Pero el Evangelio nos da una buena noticia. Si se da cuenta, en sus Biblias consta de 2 partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento son las buenas noticias que Jesucristo hizo a favor de la iglesia. Y todo el Antiguo Testamento es la ley de Dios que condena y que nos habla de Jesucristo. Porque si nosotros no miramos a Jesucristo en el Antiguo Testamento, no lo estamos entendiendo, porque todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo, que iba a venir un Mesías, que iba a padecer, que iba a ser crucificado, y todos esperaban ese Mesías. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros la ley? Nos sirve como espejo, para que nos miremos tal y como somos, pecadores. Y es por eso que necesitamos del Evangelio de Jesucristo, para que nos quite esta culpa y nos quite el pecado. Cristo Jesús nos hizo de nuevo, no por nuestras obras, sino que fue un regalo de gracia. Fue un regalo de gracia. Gracia significa regalo inmerecido, o sea que no lo merecíamos, y a Él le plació regalárnoslo. Martín Lutero decía: el cristiano no se hace justo por las obras, sino que habiendo sido hecho justo por la fe, hace buenas obras. En otras palabras, lo que dice la Biblia, las obras son producto de la fe. Cuando nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús, cuando nosotros tenemos la fe en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos hace hacer buenas cosas, nos impulsa a hacer buenas obras. Pero hacer obras sin fe es una fe muerta, porque todas las obras son producto de la fe. Y entonces en la escritura aquí que leíamos, sabemos que ahora somos nuevas criaturas. Pero dice que en ese momento que estaba pasando eso en la cruz, Dios estaba reconciliando a todo el mundo con Él. Porque Él no quería que viviéramos separados de Él. Estaba reconciliando al mundo para decirle: ustedes son mis hijos. Ustedes necesitan venir con papá. Yo estoy aquí para protegerlos, para cuidarlos y perdonarlos por medio de mi Hijo en la cruz del Calvario. Entonces Dios estaba reconciliando, dice que nos encargó a todos el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿por qué peleamos a cada rato? Y entra el orgullo y no queremos nosotros pedir perdón. No queremos reconciliarnos con nadie. Si Dios nos está mandando a nosotros que nos encargue el ministerio de la reconciliación, quiere decir, perdónense los unos a los otros. Restauren la relación entre Dios y ustedes. Reconcíliense con Dios mismo. Porque cuando usted se reconcilia con Dios, es más fácil, porque tiene la fe puesta en Dios y las buenas obras comienzan a fluir y usted perdona sin darse cuenta. Pero es necesario que nos reconciliemos con Dios primeramente, que busquemos de Dios. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ese nuevo nacimiento nos impulsa a vivir como testigos en libertad, sin miedo, sin barreras culturales ni barreras sociales. Esa nueva identidad nos invita a que nosotros le contemos a los demás que Cristo es la única solución, que Cristo es el Señor de todo, que Cristo es el creador de todo el universo y que Cristo es nuestro Padre celestial.
ese ministerio que Él nos da de la reconciliación tampoco es de nosotros porque nosotros queramos hacerlos. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Dice en el verso 18-19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados y que nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. O sea, aquí dice, y todo esto proviene de Dios. No proviene de nosotros, proviene de Dios. Y es por eso que necesitamos poner nuestra fe en Él. El apóstol Pablo aclara, todo esto proviene de Dios. La reconciliación no nace por nuestros esfuerzos, no nace por nuestro sacrificio, sino que nace del sacrificio de Jesucristo en la cruz. En nuestra teología, en nuestra enseñanza, aquí en la iglesia, esta reconciliación se recibe por los medios de gracia. La palabra de Dios, el bautismo y la Santa Cena. Usted sabe que cuando usted recibe la palabra de Dios, dice que la fe viene por la palabra de Dios, usted está recibiendo fe. Cuando nosotros venimos a las aguas bautismales, dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados. La Santa Cena, usted viene y toma el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué dijo Jesús que se hiciera? Este es mi cuerpo que fue entregado por ti para el perdón completo de todos tus pecados. Todo eso Jesús nos lo deja a nosotros como un regalo para que nosotros recordemos continuamente que somos perdonados y salvos por el sacrificio de Jesucristo. No predicamos un mensaje humano ni moralista, sino el evangelio puro y lleno de toda la gracia que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados porque ya fueron lavados, ya fueron perdonados. Usted lo único que necesita decirle es, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en esa cruz. Y creerlo, y de esa manera usted ya tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús es una nueva creación, nació de nuevo. Todo su pasado se quedó atrás. Y el que le quiera mencionar su pasado, diga, ese no soy yo. Ese se quedó atrás. Mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, porque yo ahora soy hecho nuevo en Cristo Jesús. Y ahora yo le pertenezco a Dios. Y mi vida está en las manos de Dios. No tengo dedo acusador. Él me perdonó. Y créalo. Y se dará cuenta que va a experimentar su nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje de reconciliación, no solo a los que estamos dentro de la iglesia, sino a los que están afuera, a todos los que están alrededor de los muros de nuestra iglesia, a todo el mundo. Porque tenemos algo que Dios nos dijo, les recomiendo el ministerio de la reconciliación. Y ese mensaje no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Pónganse a pensar en la Cruz Roja. ¿Qué es lo que hace la Cruz Roja Internacional? Cuando hay guerras, cuando hay catástrofes, no importa en qué país esté, la Cruz Roja siempre llega a las zonas de guerra, a las zonas de desastres, y el mensaje siempre es el mismo. Estamos aquí ¿para qué? Para ayudar. Siempre llega la Cruz Roja a auxiliar y el mensaje no cambia. Estamos para ayudar. Nuestro llamado como cristianos es parecido. Ahora nosotros vamos al mundo con un mensaje que no cambia, que no tiene idiomas diferentes ni culturales. Lo único que tenemos que hacer es llevar el mismo mensaje. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Hablar del mensaje de la cruz. Hablar de lo que Jesucristo padeció.
de cómo al tercer día resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él para vida eterna y para salvación y sin pecado. Ese es el mensaje que no debe cambiar. Somos nosotros embajadores de Cristo, o sea, testigos sin fronteras. Un embajador no tiene fronteras, un embajador puede viajar a cualquier parte del mundo. Dice en el verso 20, así que somos embajadores, escuche, en el nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Hay mucha gente que necesita reconciliarse con Dios. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Y Dios hoy nos invita a ser parte de ser esos embajadores. Un embajador no habla en nombre propio, sino habla en el nombre de su país. Nosotros no representamos a la iglesia como institución humana. Nosotros venimos y representamos a Cristo Jesús mismo. No a la iglesia, sino que a Cristo. Somos representantes de Cristo. Martín Lutero escribió en el Cristianismo un libro que él escribió. Dice, libre de todos y siervo de todos. Eso es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Nosotros somos libres de todos, pero también somos siervos de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos toda la libertad de poder ayudar a cualquier persona, sin barreras de idioma, sin barreras de clases sociales. Nosotros somos internacionales. Como embajadores de Cristo somos libres en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo enviados a servir con amor a nuestro prójimo, a servir a los demás. El mandato que Jesús nos da no tiene límites. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nuestra misión siempre ha enfatizado que es necesario que hagan traducciones de la Biblia. ¿Para qué? Para que todos escuchen el Evangelio en su propio idioma. En el tiempo de la Reforma, nadie podía leer la Biblia. En el tiempo de la Reforma, nadie sabía qué lo decía la Escritura. Llegan a la iglesia y toda la misa era en latín. Y el que no entendía latín salía perdido. Y nadie podía leerla, únicamente el sacerdote. ¿Qué hizo Martín Lutero? Cuando pega sus 95 tesis y hace un trabajo, le dan persecución, él traduce la primera traducción al alemán y mandó a imprimir y regaló todos esos libros o Biblias y toda la gente andaba feliz porque podía escuchar el Evangelio en su propio idioma. Después fue traducido al español. ¿Por qué cree que la Biblia que tenemos azul se llama Reina Valera? Fueron los dos traductores que tradujeron la Biblia del alemán al español. Y hoy nosotros, por esos hombres que se esforzaron a traducir la Biblia, hoy entendemos en nuestro idioma el mensaje del Evangelio. No hay algo ahora que nos ponga barrera, porque antes era una barrera, ahora no. Tenemos libertad de poner las Biblias en cualquier idioma, en cualquier lenguaje, en cualquier dialecto. Ahora la Biblia está traducida en todos los idiomas, o sea que no tenemos barrera. Seguimos anunciando el Evangelio de Jesucristo, sabiendo que nosotros podemos hablar de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ser testigos sin fronteras significa proclamar a Jesucristo donde estemos, en la familia, en el trabajo, en el vecindario y también hasta los confines de la tierra. Así que, ahora que sabemos que tenemos esa libertad, recordemos, en Cristo somos nueva creación. Nuestra identidad no está limitada a nuestro pasado, ya no existe nuestro pasado. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación, así que proclamemos el perdón de Dios a todo el mundo, a todas las personas. También recuerde, somos embajadores de Cristo, enviados al mundo entero como testigos
para testificar de lo que Jesucristo hizo por nosotros. En todo el mundo, donde usted vaya, encontrará muros, fronteras. Pero esos muros y fronteras, Cristo abre el camino. Donde el mundo pone esas fronteras, el Evangelio proclama libertad. Somos testigos sin fronteras porque la gracia de Dios no conoce límites. Así que, ¿qué nos queda? Trabajar, trabajar, trabajar. Necesitamos equiparnos y poder llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Amén. Oremos.